Hemos llegado hasta decir que después de la muerte de Moisés y la dirección del pueblo recae sobre Josué, su fiel discípulo. Moisés transfiere la unción de su espíritu a Josué y le encarga conquistar la tierra y darlo a los hijos de Israel en la posesión perpetua. Muy bien, las tribus israelitas entonces, comenzamos diciendo, entraron en Canaán en la época de los disturbios egipcios, después de la muerte de Faraón Menafet. El relato de las campañas bélicas de Josué se encuentra en los capítulos 1 al 12 de su libro, es decir, Josué capítulo 1, el versículo 1 hasta el Josué capítulo 12. Los egipcios no se los menciona, de lo que se desprende la desintegración de la autoridad egipcia en los años posteriores a la muerte del faraón Menefre. A esto le sucedió el faraón Ramsés III, y estamos ubicándonos históricamente cerca del año 1264 a 1195 antes de Jesucristo. Los canaanitas se paralizaron ante la conquista de Josué y se cumplió lo prometido por el Señor en Deuteronomio 9 del 1 al 5, que dice: Oye Israel, tú vas a pasar hoy el Jordán para entrar a poseer las naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y los humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como el Señor te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por tu rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Señor tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Como sabemos, los israelitas tomaron la tierra de Canaán, un pueblo culturalmente diferenciado del contexto, pero a pesar de todo la Biblia testifica la introducción de figuras importadas para su adoración. Y podemos mencionar una adoración supersticiosa: los Balaín, deidades masculinas; los Astarot, deidades femeninas. Sin embargo, todo parece indicar que esta idolatría politeísta pertenecía al ámbito del culto privado e incluso casi secreto, como se desprende de algunos textos. Por ejemplo, Génesis 3:19. Pero Labán había ido a transquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. El versículo 30 del capítulo 31 de Génesis se refiere a que Labán a aquellos ídolos como sus dioses. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseos en la casa de tu padre? ¿Por qué no me hurtaste mis dioses? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Esta remanente idolatría que podemos mencionar acá, y aparentemente inofensiva, fue causa de todas las calamidades nacionales. Y a pesar del sincretismo, de la práctica abominable en algunos momentos de su historia, el Señor, que conoce los corazones de los hombres, sabe que ahí radican todos los males de su pueblo. Entendamos por sincretismo el hecho de tomar algunas prácticas religiosas de otros pueblos y así juntarse con el culto que tenía ellos como pueblo de Israel. A esto denominamos sincretismo. De ahí que la gran insistencia por parte de Dios en evitar que el pueblo hebreo cayera en la idolatría y todas las demás abominaciones. Recordamos algunos de los principales textos al respecto. Capítulo 18 de Deuteronomio, que ustedes pueden leer en sus casas, versículos 9 al 14.
Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. Y continúa el texto. Las medidas que el Señor ordena a su pueblo en los primeros momentos formativos de su historia son realmente drásticas y nos muestran la trascendencia del peligro de todas las prácticas abominables e idolátricas para su futuro. Nada cambia al respecto cuando llegamos a las páginas del Nuevo Testamento. En Gálatas, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 5, versículo 19-21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La llamada astrología que encontramos entra dentro de esta categoría de abominaciones que nuestro Señor quiere evitar para su pueblo, al pueblo Israel. Veamos la referencia que Esteban hace a esta abominación citando el texto del profeta Amós, Amós capítulo 5, versículos 26 y 27. En su discurso, antes de ser asesinado, Esteban, el primer mártir cristiano, testigo del Señor Jesucristo, y en el cual recuerda cómo la idolatría astrológica había sobrevivido entre el pueblo desde tiempos antiguos, dice: antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Y tenemos textos que siguen hablando de este tipo de idolatría que ellos tenían. En Isaías 47:3 encontramos que las Sagradas Escrituras dice: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y aquí que serán como tamo, luego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Es evidente que Dios condena la práctica de los astrólogos babilonios. Diagnostica el cansancio espiritual de semejante abominación y además pronostica firmemente que sus conocimientos y las prácticas no les librarán del justo juicio de Dios, que vendrá sobre todos los hijos de desobediencia. Entre todos los textos bíblicos, creemos que la palabra del profeta Daniel, dirigidas al rey Belsasar, son una de las más esclarecedoras respecto a las actitudes que se esconden en el corazón de todos los practicantes de la idolatría en todas sus formas abominables. Les recomiendo que lean Daniel capítulo 5, versículo 22 al 23. Yo voy a leer una parte y dice: y tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ello. Además de esto, diste alabanza a la diosa de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Volvemos ahora al momento histórico en que nos ocupa. Estamos en la época que llamamos promonárquica, es decir, correspondiente a los textos de Josué, Jueces y Primera de Samuel capítulo 1 hasta el capítulo 12. Es en este periodo que queda perfectamente claro que el pecado históricamente decisivo de Israel es la idolatría. Toda calamidad en los planos personales, familiares, nacionales, implica la presencia de ella. En el otro extremo, hablamos, por ejemplo, del canto de Débora, en el capítulo 5 del libro de los Jueces. Sin duda, uno de los más bellos ejemplos de monoteísmo.
El Señor es el único Dios en este canto. Como en todo el relato bíblico, los enemigos del Señor son naciones hostiles, nunca sus dioses, por cuanto los dioses de los pueblos son ídolos demoníacos. Dios tiene solamente enemigos humanos. No hay ninguna deidad opuesta al Señor, ni dioses ni demonios. Los relatos de la conquista en los capítulos 2 al 12 del libro de Josué, el tema de la conquista, recordemos que la conquista no se produce en un momento, sino que van transcurriendo distintos periodos en la etapa histórica del pueblo, que abarcan el periodo de los jueces, y sobre todo el libro de Josué, Jueces, ejemplifican esta idea básica. Israel nunca hubiera conseguido sus victorias sobre los reyes cananeos si estos probablemente no hubieran sido agradados por Israel. ¿Sí? Es muy posible que cuando nosotros entendamos un poco esta situación, ellos tenían en cuenta mucho de la astrología en el tema de los astros, pero nosotros vemos en este canto de Débora que sin duda está reconocido el Dios como el Dios omnipotente. El Señor que dividió el Jordán delante de ellos, hizo caer los muros de Jericó y atemorizó al corazón de los cananeos. Subyugó la coalición de reyes del sur y del norte y arrojó el granizo sobre el enemigo. Detuvo el resplandor del sol en su recorrido hasta que Josué concluyó su batalla. Recuerden este famoso texto donde dice que el sol se paró, es decir, que hubo un día completo prácticamente donde Josué estaba luchando. Este es un fenómeno especial, diríamos un fenómeno astrológico, porque tiene que ver con astros, pero no con la ciencia de la astrología, que sin duda es el estudio de los astros, pero no la aplicación que se utiliza en el día de hoy, que tiene que ver con la adivinación de lo que nos va a suceder. De acuerdo con el propio autor del libro bíblico, Josué, el relato procede de una antiquísima colección de cánticos llamado el libro de Jaser, hebreo Fayar, que también se cita en 2 de Samuel capítulo 1, 17 al 21. Esto testifica la antigüedad de la noción según el cual el Señor controla todos los fenómenos de la naturaleza. Hablemos ahora de las narraciones de los jueces y de Samuel. Estos nos ofrecen cuadros íntimos de la vida de un pueblo sencillo que vive la proximidad de Dios. No en un sistema religioso complejo, sino de forma muy natural y doméstica. Esta fe en Dios, en su proximidad, sin fetichismos, sino como fianza en el Señor con todo el corazón, permite la experiencia de muchas visiones. No podemos analizarlas todas en este curso, pues solo pretendemos dar una visión general de la historia del pueblo de Israel en la época bíblica. Pero al menos podemos detenernos en la visión que estimamos ejemplarizante, la de Gedeón. Y ustedes pueden encontrar ahí el texto de Gedeón y pueden leer los versículos de Jueces 6 del 11 al 24 en sus casas. Ver a Dios es algo terrible, algo mortal, pero muy ocasionalmente es concedido como favor especial. Y esto es lo que trató de probar Gedeón. Algo semejante acontece con el anuncio del nacimiento de Sansón, como se describe en el capítulo 13 del libro de Jueces. En un sentido amplio, toda manifestación de Dios es un acto de su gracia especial. De ahí que el Señor demuestre su preocupación por su pueblo escogido, llamando a los profetas y a estos ungidos que realizaron obras poderosas bajo la dirección del Espíritu Santo. En esta época que estamos estudiando, el tiempo correspondiente a los textos de Jueces y Samuel,
Había santuarios dedicados a Yahvé por todo el país. Algunos de los nacionales o centrales eran los de Sején, los de Siló, los de Mizpa y los de Betel. Los tesoros sagrados de la tienda, el tabernáculo del desierto, estaban depositados en Silo. Esto lo dice Josué 18:1. El texto dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Lo conveniente en el desierto ya no lo era en Palestina, principalmente por causa de las tormentas y de la lluvia. El culto se celebraba sistemáticamente en los santuarios locales, pero en las fiestas grandes y solemnidades, la gente se desplazaba a los templos más importantes para orar u ofrecer sacrificios, así como para el cumplimiento de los votos y las promesas. En esta época de la historia del pueblo de Israel, correspondiente a los días de Samuel, abundan los profetas ambulantes y videntes itinerantes. Vinculados a las manifestaciones orgiásticas, Gedeón acaba con los altares elegidos a los Baales, es decir, a los restos idolátricos de las deidades cananeas. Después de afincarse en Canaán,